¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Jaime Barrera y estoy muy contento de poderles dar la bienvenida esta noche de miércoles 9 de mayo de 2018 a una emisión más de Desde la Barrera. Hoy vamos a tener un programa especial, le vamos a presentar una conversación que tuvimos con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien visitó Guadalajara en su carácter hoy de coordinador nacional del gobierno de coalición que promueve la Alianza por México al frente como parte de la plataforma del candidato Ricardo Anaya, postulado por el PAN, el PRD y el partido Movimiento Ciudadano que forman este frente. Veamos. Considerado el gran perdedor de la contienda por la candidatura presidencial en el interior del grupo México al Frente, Miguel Ángel Mancera Espinosa ha centrado sus esfuerzos de campaña como aspirante al Senado en el establecimiento de un gobierno de coalición que resultaría del triunfo de Ricardo Anaya, fórmula que considera viable para un país como México, gobernado por muchas décadas por un solo hombre y por un solo partido, y ha consignado que la suma de fuerzas donde pueden participar todos puede generar mejores resultados, como ya ha ocurrido, dijo, en otros países. Bueno, pues junto con este hombre, con Miguel Ángel Mancera, vamos a platicar y a profundizar lo que representa o lo que podría representar un gobierno de coalición que nunca ha existido en México, donde ha prevalecido el sistema presidencialista. Si tienen alguna posibilidad desde el frente promover este gobierno de coalición, si gana un viejo aliado de Miguel Ángel Mancera como lo es Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la República. Le preguntamos también a Miguel Ángel Mancera sobre los motivos de su rompimiento con Andrés Manuel López Obrador, que ahora puntea las encuestas presidenciales, y si la próxima elección en la Ciudad de México, que también será el 1 de julio, en donde también puntean los candidatos de Morena, será un referéndum de aprobación o no a su gobierno. Contestará también de su aspiración de ser presidente de la República y de los motivos por los que se dio a ese propósito y dejó el camino libre a la imposición de Ricardo Anaya en el frente. Temas que nunca ha tocado el doctor Miguel Ángel Mancera desde que junto con Andrés Manuel López Obrador llegó a la dirigencia de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, arropado entonces por el PRD. Sin embargo, hay que recordar que las diferencias entre los dirigentes del PRD, los conocidos como chuchos, y sus diferencias con Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente después el pasado proceso electoral hace 6 años, hizo que se dividieran y que prácticamente Miguel Ángel Mancera transcurriera ya sin el acompañamiento de Morena todo lo que fue su gobierno al frente de la Ciudad de México, que lo despidió con la atención de los damnificados, tema que también desde luego vamos a abordar en esta charla, y también de esta impugnación que se hizo incluso desde Jalisco para combatir la candidatura al Senado, desde donde Miguel Ángel Mancera pretende promover este gobierno de coalición que vino a promover aquí a Jalisco y que está haciéndolo a lo largo y ancho de todo el país. Pero antes de presentarles esta charla con Miguel Ángel Mancera, no podemos dejar de comentar las novedades referentes a la construcción del sistema estatal anticorrupción, del que hablamos a profundidad la semana pasada. Sin duda, destaca la entrega por fin de la que será la sede de la primera Fiscalía especializada en el combate
a la corrupción en el estado de Jalisco. El primer fiscal anticorrupción de la historia de Jalisco, Gerardo de la Cruz, y su equipo de apenas 5 integrantes, un ministerio público, un actuario, un notificador y su secretaria, finalmente se empezaron a instalar ahí hace unos días, tras un peregrinaje por oficinas públicas y privadas desde inicios del año. El grupo fundador de esta fiscalía, que forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se cambió a este edificio que está viendo. Creo que se lo estamos dando a conocer por primera vez. Están empezándose a instalar. Ahí está ubicado este edificio que está viendo en su pantalla, en la calle Amado Aguirre, número 857, en la colonia Jardines Alcalde, a unos pasos a espaldas de la Secretaría de Movilidad. Como lo ves, se trata de un edificio de 3 plantas que albergó algunos años las oficinas corporativas de una constructora y que resultó la mejor oferta en espacio, en precio y equipamiento de 3 alternativas que ofreció la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno estatal. Seguramente la primera tarea del fiscal anticorrupción y de su equipo fue, pues, seguramente investigar bien los antecedentes del dueño del inmueble y las condiciones de arrendamiento que, según investigamos, va a rondar los 150,000 pesos mensuales que van a tener que pagar de renta por el edificio y también por parte del mobiliario y del sistema de voz y datos indispensable para la operación de la Fiscalía Anticorrupción y de cualquier otra dependencia. Porque sin duda sería un golpe mortal para la credibilidad de la naciente Fiscalía, que trascendiera luego pues alguna anomalía del que les renta el edificio o de la historia de la constructora y de las obras que ha tenido, más si ha licitado obras en el sector público y en el gobierno estatal. A simple vista, el edificio no está totalmente equipado y, a decir de los vecinos, donde inicia operaciones de manera muy incipiente, como le comento, la Fiscalía especializada en combatir la corrupción, era una finca que apenas hace unas semanas estaba en obras de mantenimiento. Por donde se le vea, es sin duda una buena noticia que a esta institución clave del sistema estatal anticorrupción del estado de Jalisco se le haya apoyado para tener al fin oficinas propias donde se pueda ir consolidando, ahora que el gobernador Aristóteles Sandoval anunció la semana pasada, y aquí le demos cuenta de ello, que liberarán los recursos necesarios para que crezca en presupuesto y equipo humano, como lo urgió públicamente el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y la Coparmex Jalisco. La fachada es de cristal, pero por fortuna es en lo único que se parece a las faraónicas oficinas que se mandó a hacer con total opacidad el ex auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, y que tanto dieron de qué hablar en la administración pasada del gobernador panista Emilio González Márquez. El contraste en dimensión y costo entre ambas sedes de estas dos instituciones del sistema anticorrupción recuerda nítidamente el inexistente esquema de fiscalización y la simulación y complicidades que operó la trama de corrupción en la que estaban atrapados los órganos anticorrupción, del que se quiere escapar. Es cuestión de símbolos, uno más cercano al despilfarro y la visión patrimonialista y otro más austero y congruente con la vocación de fiscalización que albergará. Veamos. Es de mucha importancia para el éxito de una iniciativa poder confeccionar un buen principio, o como dice el refranero popular, lo que bien empieza, bien acaba, que aplica muy bien a la serie de tropiezos que hasta ahora ha enfrentado el desempeño del sistema estatal anticorrupción del estado de Jalisco.
como aquella controversia que mantuvo en un hilo de suspenso a la designación del nuevo titular, o la selección previa entre decenas de candidatos, la falta de asignación presupuestal y ahora las propias instalaciones para su trabajo, que quedan bajo la sombra, literalmente, de un edificio de la talla de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que con un costo de 318 millones de pesos es en sí mismo un monumento a la opacidad. Bueno, pues ahí está, nada que ver con el faraónico edificio en el que operan desde hace años la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que tuvo una década de pues simulación en la fiscalización de los recursos públicos. Y bueno, pues aunque no se ha logrado nada aún, más allá de los nombramientos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, con un auténtico respaldo social, designado el auditor superior, el fiscal anticorrupción, los equipos del sistema anticorrupción alejados del sistema de cuates y cuotas de la clase política y gubernamental. Sin duda, este símbolo también es un avance. El cambio de estilo en la simple definición de estos espacios abre sin duda la posibilidad de que la historia por primera vez pueda ser distinta. Ojalá que así sea y que esta diferencia entre este nuevo edificio austero y el faraónico que se construyó en total opacidad, sin rendir cuentas al propio Congreso del Estado, cuyos diputadas y diputadas eran pues los jefes inmediatos del auditor, al ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que ordenó este enorme edificio que alberga hoy a la auditoría ahí en la avenida Niños Héroes, sea una buena señal de que se va por otro camino. Y ojalá también ese edificio al que llega este equipo de la Fiscalía Anticorrupción sea consolidado con más ministerios públicos, más equipo y pronto empiece a dar resultados que convenzan a la ciudadanía de que esa inversión está bien destinada para empezar a tener resultados y que este modelo anticorrupción empiece a dar resultados y acabar con la impunidad que ha reinado siempre y que hoy es una causa clara de hartazgo de los jaliscienses. Ojalá que así sea. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí con la conversación con Miguel Ángel Mancera que le anuncié desde el inicio. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a una emisión más de Desde la Barrera. Hoy vamos a tener nuevamente un programa especial aquí desde un hotel del área metropolitana de Guadalajara, donde llegó casi de entrada por salida el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, hoy coordinador nacional del gobierno de coalición de Por México al Frente, que integran el PAN, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano. El doctor también es candidato al Senado por esta alianza. Gracias. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué te trae por Jalisco? Pues mira, la verdad es que siempre es un gusto regresar aquí a Jalisco. Tenemos muchos amigos, muchas amigas. La birria, las tortas ahogadas, el tequila, el mariachi. Mujeres muy guapas en esta tierra y aquí en Guadalajara especialmente, donde tenemos, como te decía, pues mucha gente conocida y la verdad siempre nos reciben muy bien. Pero además del gusto de estar aquí,
Hoy nos está convocando tener algunas reuniones para platicar de lo que es el impulso al gobierno de coalición, a lo que está proponiendo por México al Frente, que es un cambio al régimen de gobierno de México. México ha vivido en un presidencialismo que es pues férreo, duro, que no ha permitido más que la voluntad de una sola persona sea la que prive en todo lo que sea el destino del país. Lo que estamos planteando es que haya un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de México. Nunca ha habido uno por ahí cercano. Nunca. Digo, vemos que en el gobierno de Felipe Calderón hubo algunos que no eran necesariamente panistas, en el de Peña Nieto no hay quienes no necesariamente son del PRI y de CEPA, pero no se le puede llamar gobierno de coalición. Porque el gobierno de coalición tiene elementos muy específicos en donde se tiene que hacer un convenio. Es un convenio que además de que es público, es decir, la ciudadanía lo conoce, pues tiene que ser aprobado. Se tiene que hacer un programa que compromete toda la agenda política y que tiene que ser aprobada también por el Poder Legislativo. Que ya hay un punto de partida de este gobierno de coalición desde que registraron la alianza en el Instituto Nacional Electoral. Exacto. Recuerdo que ahí leí incluso hay cuestión de qué le tocaba a cada partido. Exactamente. Ese es, digamos, el primer compromiso, y un compromiso que se realizó los primeros días de marzo, en donde también se señaló que habría que tener una agenda común. La agenda común es fundamental para el gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir agenda común? Pues quiere decir que vamos los dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, a trabajar en una sola línea que se dice o se llama Por México. Eso es. No puedes tener una agenda diferente, no se puede cambiar la agenda sobre la marcha, sino que tiene que ser esta agenda única. Y tiene que ver también, vamos, el acuerdo previo debe de ser un entendimiento mínimo entre los partidos que están en este caso postulando a Ricardo Anaya, donde también hay plataformas ideológicas, programáticas, no solamente que no coinciden, sino que son divergentes. Es correcto. Y PRD, PAN, sí, totalmente. Y precisamente la diferencia con el gobierno de coalición es que en los ejercicios normales presidenciales, tú de repente dices, bueno, ¿y ahora por qué están apoyando al presidente? ¿Cuál habrá sido el acuerdo? ¿Qué fue lo que se negoció? Esa negociación es en la noche y al otro día te enteras que ya hay apoyo. ¿Qué fue lo que se pactó? No se sabe. Aquí es diferente. Aquí hay algo transparente, por escrito, compromiso abierto, y ese compromiso es del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. También la otra parte es importante, la que tú ya mencionabas. Participan varias fuerzas políticas, cada una tiene su tarea, pero otro rasgo fundamental del gobierno de coalición es que todos los integrantes del gabinete son ratificados por el Senado de la República. Todos, hecha excepción del secretario de Marina y el secretario de Defensa. Pero todos los demás tienen que ser ratificados, que es otra diferencia y es otro control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Pierde el Ejecutivo esa facultad de nombrar a su gabinete y remover libremente, excepto las fuerzas castrenses. Es correcto, porque entonces no es que quieras poner a tu compadre o quieras poner a tu amigo, tiene que ser alguien que te va a aprobar el Senado y que deberá de cumplir con un perfil adecuado para esa tarea. No vas a encontrar un contador realizando las tareas de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Sino vas a encontrar pues precisamente perfiles de alta especialización o de calidad probada en cada una de las tareas. ¿Es indispensable para esta posibilidad que gane el Frente? ¿Es indispensable para esta posibilidad que gane el Frente? Te diría no, porque la Constitución... Aún sin ganar, sí. Ricardo Anaya, ¿hay posibilidad de que esto prospere? Si hay voluntad política, sí. O sea, hoy pudiera ser un compromiso de todos los candidatos. Solamente se lo he escuchado, si yo no estoy con la información equivocada, a Margarita Zavala. La señora Margarita Zavala ha hablado de que de llegar ella formaría un gobierno de coalición.
El compromiso es igual, tendría que hacer un convenio de gobierno de coalición, un programa de gobierno de coalición y tendría que pasar por la ratificación del Senado todo su gabinete. Pero hoy las encuestas tienen a un claro puntero, correcto, que es Andrés Manuel López Obrador, donde yo considero que sería difícil, ¿no?, que él acepte un gobierno de este tipo. No lo ha comentado, no está en su plataforma, no está en su agenda. Ahora sí que no ha respondido a las provocaciones tampoco, porque lo hemos dicho varias veces, bueno, pues conocer qué opinan del gobierno de coalición, sí o no al gobierno de coalición, porque es simple y sencillamente cambiar el presidencialismo que tiene México. O sea, es tan importante o es tan fuerte esto como seguir con el mismo régimen y cambiar el régimen. Yo escucho que todo mundo, de una u otra forma, cuando estás en el café político, en la discusión, dice, es que el régimen está agotado, ya se agotó. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo único que puedes hacer es cambiar el régimen, y la forma de cambio de régimen es hacia el gobierno de coalición. Bueno, pues eso tiene que venderse también como una posibilidad en el gobierno de Ricardo Anaya, pero claro, por lo que vemos ahí, pues esa no ha sido como una bandera que se aprecie mucho por el ciudadano. Bueno, si juzgamos por las tendencias que se ven en las encuestas preelectorales. Sí, claro. Yo creo que lo que falta es que se conozca más. Eso es lo que yo creo. Mira, es un tema árido. Es como cuando nosotros trabajamos para tener una nueva constitución en la Ciudad de México. Pero la gente te pregunta, bueno, a mí ¿de qué me sirve tener una nueva constitución? O sea, lo práctico. Entonces vas explicando, se van a ir dando cuenta sobre la marcha. ¿Hay tiempo suficiente? Esto, no, yo creo que esto se tiene que apurar. Se dio un paso importante porque tenemos hoy una reforma constitucional en 2014. Quizás si ahí se hubiera seguido machacando sobre esto, hoy sería una exigencia y hoy no sería optativo, sino sería obligatorio. Presidente de la República electo que no tenga mayoría debe tener gobierno de coalición para garantizarle al país, no a él. Esto es la diferencia. ¿Mayoría 50+1? Sí. O sea, si tú no tienes mayoría, ya nadie tiene eso. Por eso tendrías que formar un gobierno de coalición. Si alguien tuviera mayoría, pues ya ni se discute, pues, ¿no? Pero si no la tienes, ¿cómo le garantizas al país que vas a tener gobernabilidad? Solamente con un gobierno de coalición. Entonces, ya con tu gobierno de coalición ya tienes mayoría, ok, ahora sí trabájale. Ve para adelante. ¿Y ha habido el intento de dialogar con el otro frente? Mira, yo creo que... ¿O está cerrada la posibilidad de diálogo? No veo yo que... Porque no terminaron muy bien las cosas. Antes eran aliados políticos tú y Andrés Manuel López Obrador, pero algo pasó ahí que... Yo creo que vendrán tiempos después de diálogo. Ahorita no. Ahorita es un tiempo de contienda política y debemos de tenerlos todos muy claro. Vendrán tiempos de pensar por el país, en cualquiera de los escenarios. Porque finalmente la venta del gobierno de coalición de esta posibilidad es un asunto del frente. Es un asunto del frente. Hoy es un asunto, es la agenda del frente. De contienda correcto, electoral, de correcto, argumento de competencia, por sí, decirlo de esa manera. Pero visto desde el otro extremo, es una reforma constitucional de nuestro país. Hoy tenemos un país que se está quedando otra vez rezagado, como cuando con el tema del salario mínimo, porque prácticamente toda América Latina ha conformado gobiernos de coalición de una u otra forma. Y entonces te quedas rezagado y formas parte de los 3 o 4 países que no lo han hecho. México da un paso, se dice por algunos académicos tímido, en el momento que hace la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no tenemos ley reglamentaria. Tenemos reforma constitucional, pero no ley reglamentaria. ¿Qué faltaría? Dar el paso ya para el cambio de régimen. Ya se necesita. ¿Cómo hizo Chile para salir de la crisis? ¿Cómo tuvo productividad? ¿Cómo pudo mejorar la condición de vida de la gente? ¿Cómo lo hizo Alemania? ¿Cómo lo hicieron? Estás hablando de 25 países en Europa que han hecho este cambio para el gobierno de coalición. Y se unen los que nunca pensaste que se pudieran unir, ¿no? Claro. Entonces, se acaba un poco esto de izquierda, derecha, centro, y entonces lo que tienes es una agenda que es la gente.
Doctor, te pediría que nos des un par de minutos para ir a una pausa y enseguida retomar la conversación, ¿te parece? Muchas gracias. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos y retomamos esta conversación con el doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe del gobierno de la Ciudad de México, hoy coordinador nacional del gobierno de coalición de Por México al Frente, esta alianza que forma el PAN, el PRD, el Partido Movimiento Ciudadano, también, como le comentaba, candidato al Senado de la República por esta alianza. Doctor, ¿cómo dejaste la Ciudad de México? Pues la dejé, te iba a decir contra mi voluntad, pero la verdad es que es un ejercicio tan intenso de gobierno, la ciudad es tan demandante, los 7 días, las 24 horas, que cuando sales te quedas como con el ritmo. Yo te diría que la dejamos encauzada en las tareas, una ley para la reconstrucción, porque el evento que vivimos del sismo fue algo muy grande. 19 de septiembre. Algo muy grande. La verdad es que algo que solamente se escribirá después en la historia y se estará escribiendo de cómo se está dando este proceso, que desde fuera, desde Naciones Unidas, desde muchas ciudades del mundo, preguntan y nos siguen preguntando. Además fue una respuesta muy distinta a la del 85, ¿no? O sea, pese a todas las redes, digo, eso ayudó, pero la respuesta de las autoridades de todos los niveles fue muy distinta a la del 85. Mira, hace poco nos decían, oye, es que hay 100 quejas. Pues, oye, muy lamentable que haya 100 quejas, pero la verdad es que para la magnitud del problema que tuvimos, si no hubiéramos reaccionado, si no se hubiera actuado, hoy no serían 100, serían miles o millones de quejas, porque se va a tener un efecto multiplicador. Nada más de las cifras que yo te podría dar rápidamente, más de 4,000 créditos otorgados, más de 15,000 ayudas inmediatas, o sea, miles, pero en cada una de estas acciones multiplicas por 5, por 6 o por 4 o por 3, ¿no? Porque estás hablando de familias, afectaciones de infraestructura brutales. La dejamos con una ley de reconstrucción, la dejamos con una vocación internacional. La Ciudad de México hoy sigue siendo referente mundial en materia de lucha contra el cambio climático. A mí me tocó ser el presidente regional de C40 para toda América Latina, porque reconocen el trabajo de la Ciudad de México, no por mí, porque reconocen el trabajo de la Ciudad de México. La dejamos también con una vocación turística, y la dejamos no exenta de lo que estamos viviendo en otras ciudades del mundo y de la República Mexicana, con la implementación del sistema acusatorio, que es una salida de muchísima gente de prisión y que no hemos puesto los candados que se tienen que poner. Cuando yo empecé mi ejercicio de gobierno teníamos 42,000 personas en prisión. 42,000, déjame remarcar este número, 42,000. Cuando yo dejo el gobierno hay 27,000. Entonces, cuando tú haces una salida de más de 15,000 personas de prisión, pues es la población penitenciaria de una tercera parte de la República Mexicana, que tú la dejas salir así nada más. Entonces, eso no puede ser algo bueno. Pues eso repercutió en la inseguridad de la ciudad. No, en la inseguridad del país. Más de 80,000 personas salieron en todo el país. Entonces, eso yo lo he venido diciendo y lo seguiré diciendo cada vez que me toquen el tema, porque me parece muy importante. Si nosotros no revertimos esta ecuación, va a ser muy difícil. ¿A eso atribuyes que la Ciudad de México haya entrado en la lista de ciudades, en los escenarios donde estaba presente la delincuencia organizada, ya como mafia, ya como capos que desafiaban al Estado, todo eso? A eso yo atribuyo que hoy, en lugar de tener 2 homicidios diarios, como lo veníamos teniendo y conteniendo hasta 2015, yo empecé en 2012,
en 2015 se nos empieza a disparar y es coincidente exacto con la salida masiva de la gente que está en prisión. Y hoy hemos llegado a tener 3.2, 3.3 de homicidio ponderado. Digo, sigue siendo una ciudad que tiene mucho menos violencia que otras en el mundo, que ciudades de los Estados Unidos, varias que te podría mencionar. Nosotros seguimos teniendo una tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes que puede estar ahí del 8 o 9 por cada 100,000, ¿no? Puntos. Pero la percepción se pone muy intensa porque tú tienes una ciudad en donde suceden 2, claro, y de repente amplías a 3, 3.5, se vuelve muy intensa la percepción. Hoy te puedo decir, por ejemplo, la Ciudad de México se roban 30 vehículos, antes se robaban 120, 125. ¿Cómo lo hicimos? Atacando la parte económica de la delincuencia, que eso se tendría que perfeccionar en materia federal. Hoy no está, hoy lo tiene la ciudad, pero no lo tienen los demás. A pesar de todos estos logros, doctor, hay en los sondeos preelectorales una especie de no refrendo al gobierno de la Ciudad de México que encabezaste. El PRD, partido que te postula, va en segundo lugar, claro segundo lugar. Muy adelante va la candidata que postula Morena, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dirías de eso? Mira, yo creo que lo que nosotros vamos a tener va a ser una votación dividida. Eso es lo que yo creo. Hoy mi apuesta es que va a ser una votación cerrada. No es esta diferencia. No es lo que reflejan las encuestas. No. Yo esa casi te la podría apostar. Sí va a ser una votación unas cerrada. Tortas ahogadas, la próxima mínimo, si no, hay una birria del Chololo. Del Chololo. Mínimo, ¿no? Con un buen tequila. Pero lo que te diría es, por ahí va a estar, porque se dividió, la izquierda se dividió a la mitad. Hay un efecto importante de crecimiento de Morena, sin ninguna duda, que es por lo mismo, porque nosotros estamos pagando facturas pues de ser el mismo gobierno durante 20 años. Entonces, pero lo que te puedo decir es que al mismo tiempo tenemos fortalezas, y esas fortalezas van a refrendar el voto de lo que vamos a mostrar electoralmente. O sea, no es que se vaya a barrer con la Ciudad de México, o sea, va a haber una contienda. Los municipios ahora son municipios, ¿no? Con la nueva constitución. Van a ser alcaldías. Son alcaldías, ya no son las delegaciones. Ya no, alcaldías. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuántas integran el territorio de la Ciudad de México? 16. Que ahorita están prácticamente... Yo hoy te diría que va a haber alcaldías que se van a competir y que se van a recuperar, algunas que van a cambiar de colores, pero va a estar también muy cerrado en territorio, va a estar cerrado en el territorio. Esta decisión, dice, son 20 años de gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. Si hoy no tuviéramos esta división, te diría, nosotros vamos a conservar el poder. ¿Y qué pasó ahí? Pues decidieron dividirse. Fue una decisión de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esa fue una decisión pues de todos los que quisieron que se dividieran. Y así se dio. Pues nosotros ya ahí sí no podíamos hacer nada. Que él... De otra manera... Que él encabezó prácticamente desde que terminó el proceso electoral del 2012. Sí, hoy si no fuera así, estarías hablando de una elección de 50-10, 58. Bueno, en su momento... Así sería, casi carro completo. Sí. En su momento la hoy titular de Sedatu, Rosario Robles, decía que juntos eran invencibles. La verdad, en la ciudad, o sea, si en la ciudad nosotros hubiéramos hecho alguno de los esquemas o la alianza hubiera sido la alianza con Morena, pues hoy estaría diciéndote que no tendríamos ningún problema, porque esa fue la división fuerte, ¿no? Esa fue en las intermedias fue prácticamente matemático, o sea, parecía que habías partido la mitad de un pastel, y unos se quedaron así y otros se quedaron acá. El PRD se quedó gobernando 5 millones de habitantes y Morena se quedó con 5 delegaciones, ¿no?
porque el PRD se quedó gobernando Iztapalapa, se quedó gobernando Gustavo Madero, se quedó gobernando Venustiano Carranza, Iztacalco. Entonces, todo eso. Y Morena entró a Azcapotzalco, entró a Tláhuac, entró a Xochimilco. Pero, vamos, si no, estarías hablando que hubiera habido otra vez prácticamente un carro completo. Y los que apoyaron tu candidatura hace 6 años, hoy, de acuerdo a lo que yo escucho en las campañas, tus más férreos eso ya críticos. Ya llevan un rato. Todos los que nos decíamos que eras el más guapo y que eras el más no sé qué, ¿no? Son los mismos que ahora están del otro lado. Quienes propusieron muchos de los cambios que se implementaron, hoy los critican. Entonces, pues, pero esa es la política. Me parece que ahí, cuando toman esas decisiones, pues así los vemos. O sea, los que fueron dirigentes del PRI, ahora son dirigentes de otros partidos. ¿Y cómo ves al exaliado, pues siendo el candidato muy sólido y muy fuerte, pese a todo lo que se dice, a todos los errores, de repente excesos que comete en su relación con otros sectores, por ejemplo, con los empresarios? Yo creo que hay un voto de castigo fuerte, eso es lo que hay ahora también de la sociedad, que está cansada de muchas cosas. Está cansada de lo que vamos, o sea, hacia lo que vamos otra vez, si no sucede lo del gobierno de coalición. Está cansada de los pleitos en las cámaras, de que no prosperen las iniciativas, de que no avance el país. De eso está cansada. O sea, tú vislumbras de ganar Andrés Manuel, lejos de evolucionar hacia un gobierno más compartido, de más contrapesos, lo ves a un país, un presidencialismo incluso más exacerbado. Yo creo que sería un presidencialismo, pues, de lo que él ha anunciado, un presidencialismo que busca tener la mayoría, por eso está haciendo ahora la convocatoria a los diputados y al Senado, porque si no tiene esa mayoría, pues ¿cómo va a gobernar? Entonces eso le afectaría mucho al país. Por eso digo que se tienen que buscar las coaliciones. En su momento las tendrá que buscar si es que él fuera electo. Si te parece, doctor, vamos a una pausa, seguimos hablando de esta realidad política del México actual y cerramos la conversación. Sale, vale. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos para concluir esta charla con el doctor Miguel Ángel Mancera. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos a Desde la Barrera y le agradezco al doctor Miguel Ángel Mancera su espera aquí. Gracias. Para terminar esta conversación. ¿Cómo se ve a lo lejos el haber perdido un aliado de ese tamaño, de esa relevancia? Mira, a mí me tocó estar en unas coyunturas inéditas para la Ciudad de México. La reforma estructural con una ocupación de maestros de 8 meses, buscando un enfrentamiento todos los días, que no dimos pie y que nunca hubiéramos permitido porque se hubiera teñido de sangre la ciudad. Después, esto que fue el rompimiento de lo que eran tus aliados, ¿no? Oye, pues éramos amigos, ¿no? Como siempre, oye, ¿qué detona eso? Estamos tomando tranquilos. ¿Qué detona eso? El manejo interno del PRD, que también no estaba en tu... No, pues vino, sí, claro. O sea, no estaba en tus manos el manejo. Este rompimiento de los liderazgos y la decisión que un día marcó de adiós al PRD. Morena va sola. Y ese día se acabó. Pero, no hubo pero está construido atrás. Ese partido. Sí. Y la verdad en un tiempo récord, la verdad. Sí. Con presencia en muchos estados, en 9 estados donde va a haber elecciones, casi 6 ya están en manos de los mismos de otros partidos. O sea, pasando exactamente lo mismo. A quienes no les cumplieron algunas de sus fuerzas políticas, están yendo para allá. Vivirá su evolución y seguramente vivirá sus tiempos como lo han vivido los demás. Yo creo que vendrá un periodo ya de asentamiento y un periodo en donde ya eres gobierno y entonces las cosas pueden ser diferentes. Claro que a mí me hubiera encantado pues que todo el mundo hubiera seguido unido
y que ahorita te estuviera diciendo, pues la transición va a ser casi como un día de campo, y que no nos hubieran frenado o intentado frenar todo lo que nosotros planteamos en el gobierno, que no hubieran boicoteado todo lo que nosotros planteábamos en el gobierno. Ese mismo escenario puede venirse por acá, ¿no? ¿Eso lo sentiste tú como gobierno de la Ciudad de México? Sí, claro, permanentemente. Bueno, incluso ya al final era hasta una cosa de que cerrando las válvulas del agua y de cosas así, ¿no? Entonces, esos escenarios, pues la verdad son muy lamentables. Yo por eso estoy convencido del gobierno de coalición. No quisiera que a México le pase esto, que lleguemos a un escenario donde todos estemos enfrentados, donde haya encono y donde pues tú puedes hacer 1000 planteamientos, pero pues ahora a ver si pasa, ¿no? ¿Ves salvable este encono que está ahí en estos momentos, que emergió en los últimos días por estos reclamos abiertos de Andrés Manuel, que ya se lo regresó pues la cúpula empresarial de este país, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de que se pueda construir esto del gobierno de coalición. El gobierno de coalición puede ser como tu garantía. Déjame plantearlo así. Es como si hoy estuviera sentado aquí las Chivas, el América, los Pumas y el Monterrey, y cada quien dijera, oye, yo soy el mejor, y yo soy el que tiene más afición, ¿no? La afición la tengo yo, no la tengo yo. Y de repente hacemos una convocatoria por la selección nacional. ¿Qué les parece si dejamos nuestras playeritas ahí y vamos a esa otra convocatoria de la selección nacional, y entonces luchamos por un solo objetivo, con lo mejor de nuestras fuerzas? Es una buena metáfora del gobierno de coalición. Eso puede atemperar los ánimos, y entonces todos vamos a una sola voz. Ojalá se entienda, me parece que... Nada más que ahorita tiene la marca del frente, pues. Nada más que ahorita tiene la marca del frente, pero ¿sabes por qué tiene la marca del frente? Porque es el único que ha tomado esa carta que tiraron a la mesa cuando hicieron la reforma constitucional. La reforma constitucional no la hizo el frente. La reforma constitucional la hicieron pues los integrantes del Congreso. Fue constitucional, estás hablando que reformaron el artículo 89, el 76. Y ahí está, y dice muy claramente el artículo: el presidente de la República podrá optar por el gobierno de coalición, para lo cual deberá tener convenio, deberá tener programa, y el Senado tendrá que ratificar a su gabinete. ¿Y el frente cómo lo sientes? Yo creo que el compromiso es total. Porque también tuvo sus momentos difíciles. Tú querías ser el candidato a presidente. Sí, no, yo nunca lo he negado. Se la jugaste fuerte. A mí me hubiera gustado una competencia distinta, pero también... Finalmente no hubo competencia. Llegó por asalto esa candidatura de Anaya. Ya, todo. Pero había que ver por México, porque el otro escenario era aferrarse, quedarme como candidato del PRD, ¿no? Sí, ir por el PRD. Ya. Oye, que vas a sacar 7 puntos, 6 puntos, porque el PRD, porque no sé, no sabemos, todo hubiera podido pasar, pero entonces tampoco hubiera habido una coalición en la Ciudad de México. Sí, fue una muestra de generosidad. Pues yo lo veo como, pues, poner los pies en la tierra, sí. Decir, a ver, esto es lo que hay, esta es la realidad política y esto es lo que más puede convenir, pues vamos a darle para adelante. Pero no se te quita el sueño de ser presidente de este país. Pues no se me quitan las ganas de seguir sirviendo. La verdad es que, mira, siempre lo dije en la Ciudad de México. La Ciudad de México es como la gran lupa, ¿no? Y entonces que sí, la línea 7 de Metrobús. Ahora me encuentro a mucha gente que me dice, oye, qué padre está la línea, y qué orgullo tener esos buses como en Londres. Y todas las mentadas que me llevé en el proceso, esas donde quedaron, ¿no? Pues es así. El tiempo te va dando la razón. Si se puede estar en ese momento para servirle al país, ahí vamos a estar. Y desde el Senado creo que es un gran lugar para operar el gobierno de coalición, sí, de seguirlo empujando independientemente de lo que suceda después del 1 de julio. Si no hay una decisión política y el tribunal tiene una resolución jurídica, pues
estaremos nosotros en el Senado. Bueno, es que hay quien impugnó tu candidatura, dice que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Qué reclaman? Porque dicen que la prohibición constitucional lo que señala es que tú no debes de ser senador por la misma circunscripción en donde tú gobernaste. Entonces, cuando eres de mayoría, porque sales a hacer campaña, pues tendrías alguna ventaja, ¿no? Entonces, yo no voy en esa lista de mayoría, voy en la plurinominal, que es como una ensalada de todos, y no compites, pues, no sales a llamar el voto. Pero, pues, como no ha habido precedente, me están impugnando por él. ¿Impugnó el PRI? El PRI y el PES, ¿no? Pero básicamente, digamos que el PRI trae una consigna. ¿Y eso se resuelve cuándo? Esa se tiene que resolver, yo calculo, digo, el tribunal es el único que sabe los tiempos, pero pudiera ser 1 semana, 2 semanas. Pero desde el Senado es un buen lugar. Es un buen lugar. Si no se cae esa... Mira, yo hago un compromiso contigo, con tu audiencia, ahora sí que desde la barrera. Si a mí me toca estar ahí en el Senado, créeme que yo voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien a México. Nunca tomaría una posición como lo hice ahora que se discutió la ley de seguridad interior. Yo no fui y les dije, bravo por la ley de seguridad interior, les dije, a ver, para mí tiene estas y estos defectos. Sí, me acuerdo que lo comentaste incluso en la CONAGO. Sí, exactamente. ¿No? Y bueno, pues hubo muchos que me criticaron y me dijeron, oye, era un cierre de filas. Yo voy a decir lo que creo y lo que es mejor para el país. Y en esa defensa, pues ahí nos quedamos. Doctor, te agradezco muchísimo la conversación. Bienvenido a Jalisco y quedamos en comunicación. Gracias. Gracias, como siempre, por la disposición. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Que tenga una excelente noche. Nos vemos el viernes a las 9 de la noche nuevamente. Gracias a la gente de Jalisco.